tenemos miedo para empezar, tenemos un poco de dudas incluso, y suele ser un tema que nosotros no queremos tocar, lo que sería la estructura de un artículo. Siempre cuando nos dicen artículo científico, nosotros ya parece que tenemos miedo. Lo mismo pasa con las tesis. Cuando nos dicen hay que hacer una tesis para poder culminar la cursada, para poder terminar el curso, ahí nosotros ya empezamos a tener miedo, ya empezamos a estresarnos. Lo mismo pasa cuando nos piden o cuando tenemos que hacer un artículo científico, empezamos a entrar en cortocircuito básicamente para poder después dimensionar qué es lo que es un artículo científico. Entonces, todo este curso está diseñado para que nosotros de forma fácil, de forma eficaz, podamos escribir un artículo científico. Ya el profe, la clase anterior le escucharon al profe William, entonces pueden ver que en su metodología, en la metodología que ellos desarrollan, por ejemplo, que es el 4x4, es súper sencillo, es como tener unos moldes y nosotros nos adecuamos a esos moldes y de ahí después de eso el producto ya sería un artículo científico que puede ser publicado y lo que siempre aspiramos, ¿verdad? Es que esté en revistas científicas de alto impacto. Entonces, todo ese proceso es lo que nosotros queremos aprender y hoy en esta clase vamos a aprender un poco de la estructura, de conocer un poco cómo es el título, cómo es el resumen y algunas partes de los artículos. Nosotros por lo general llamamos artículo científico a todo escrito que comunica resultados, ya sean productos de trabajos de investigación originales y por supuesto que pasan con un proceso de rigurosidad y evaluación. Entonces, para que nosotros podamos decir qué es un artículo científico, para que podamos decir, ah, esto es un artículo científico, este material, el que llega a nuestras manos, debe haber pasado por un proceso riguroso de revisión, por lo general un feedback entre nosotros los que escribimos los artículos y los que revisan los artículos por, como intermediarios, que serían los editores, y después los revisores expertos. Por lo general, se recomienda que hayan 2 o 3 revisores expertos en el área de conocimiento y que tengan también trabajos relacionados a eso, que son los que revisan nuestro trabajo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en esta parte, en este curso, es escribir el manuscrito, el material que después vamos a enviar a la revista científica para que ahí vean los editores, paso 1, vean los editores, si se adecua uno a la política editorial y si cumple con los criterios mínimos. Entonces, estos criterios mínimos, por supuesto que nosotros tenemos que conocer a rajatabla y poder, después de eso, sería mandar, o sea, que pueda pasar ese primer filtro luego, que es algo súper importante. Entonces, una vez que pasa este filtro de los editores y nos dicen hay que hacer algunas adecuaciones, que esto, que aquello, va a lo que sería el segundo paso, que es la parte de arbitraje o revisión por pares. Sería la parte de una validación o revisión por expertos. Entonces va a ellos y ellos revisan, dan sugerencias o incluso pueden recomendar el rechazo. Hay, eh, hay varios tipos de respuestas que nos pueden dar estos revisores, estos expertos, que puede ser, por ejemplo, aprobado así completamente, aprobado con mínimas recomendaciones o recomendaciones o bajas recomendaciones, y hay aprobado pero condicionado a, por ejemplo, a ciertas modificaciones sustanciales. Entonces, todo este proceso de revisión por expertos es lo que asegura que la información que nosotros presentamos, que el conocimiento que nosotros estamos generando tenga la validez científica adecuada para ser publicado en una revista científica. Y
Aquí en este proceso, por supuesto, pueden haber muchos factores que influyen en el proceso que en otra ocasión también podríamos conversar. Entonces, esto nosotros, el material, sometemos a una revista científica y esto es revisado, por supuesto, por un editor responsable de la revista. Después, esto va a expertos y ahora con el movimiento de Open Access, o sea, de acceso abierto, donde se busca hacer, por ejemplo, las revisiones por pares, que sean conocidos, que sean abiertos, que se vean que se hizo este proceso. Por ejemplo, ya dentro de los artículos se incorporan, por ejemplo, quiénes fueron las personas que revisaron los artículos. Por ejemplo, acá, en este estudio, por ejemplo, está quién fue el editor, quién fue el responsable de recibir de los autores el trabajo, después de eso corregir lo que se tenga que corregir, o sea, pedir las correcciones, después pasar a los que revisaron. Entonces, y se menciona otra vez quiénes fueron los que se encargaron del proceso de la revisión de del material y dar las sugerencias y demás. Entonces, todo ese proceso es lo que asegura que haya trabajo científico. Entonces, anteriormente, eh, y hasta ahora, por supuesto, hay muchas revistas que adoptan todavía la modalidad de revisión por pares ciego o doble ciego, donde el autor no sabe quién fue el que le evaluó y el revisor no sabe quién fue lo que le evaluó. Si bien eso es una modalidad de revisión por pares, eso ya en algunas revistas de alto impacto, por ejemplo, ya se está dejando de lado y se está migrando ya hacia el proceso de revisiones abiertas, de lo que sería mostrar quiénes revisaron. Entonces, todo esto, por supuesto, para hacer que la información sea más accesible, que entonces que haya una equidad y una inclusión en la generación de los procesos de la investigación. Entonces, todo esto es lo que asegura que un artículo científico tenga la calidad que tenga que tener. Porque en esta parte de los revisores, por ejemplo, suelen haber algunos inconvenientes éticos, por ejemplo, relacionados, por ejemplo, a que muchas veces ciertas revistas, por ejemplo, no disponen de gran cantidad de revisores por pares, entonces no cumple con todo el proceso de revisión por pares. Entonces ahí ya se involucra en lo que serían ciertas prácticas relacionadas a la ética de la publicación. Bueno, entonces, estos artículos científicos, por supuesto, un conjunto de artículos científicos, se convierte en una revista científica. Una de las primeras revistas científicas de todo el mundo, la primera en todo el mundo, fue desarrollada en París en el año 1665 y básicamente cubría parte de lo que sería botánica, un poco sobre astronomía, también incluía ya tratados sobre las áreas de medicina y demás, que hizo que posterior a eso se expandan y se desarrollen el modelo de las revistas científicas. Ahora mismo en todo el mundo hay una sobrepoblación de revistas científicas. Entonces, cada país tiene un montón de revistas científicas, incluso acá en Paraguay hay una gran cantidad de revistas científicas, si bien por supuesto no lo podemos comparar con otros países como Argentina, como Brasil, que tienen casi cada universidad tiene su propia revista o casi cada carrera prácticamente tiene su revista. Entonces, no lo podríamos nosotros comparar con eso. Sin embargo, es importante que sepamos que ya hay una gran cantidad de revistas. Entonces, aquí es donde tenemos que tener un poco de cuidado también. Tenemos que nosotros ver cuáles son los criterios de calidad de las revistas y cuál podría ser uno de los criterios de calidad de las revistas científicas. Las indicaciones, dónde están visibles, dónde están disponibles, dónde fueron colocados o visibilizados o disponibilizados, por ejemplo. Entonces, en estos lugares nosotros vemos
y entonces puede ser que tenga un criterio de calidad para que pueda pertenecer a este lugar. Después, por supuesto, ya otros indicadores ya relacionados a las métricas como factor de impacto, índice H y una gran cantidad, por supuesto, de indicadores que nos dicen, esta revista científica sí tiene un gran criterio de calidad o esta revista científica es buena para que nosotros podamos publicar. Y aquí también, debido a que hay esta superpoblación o polución de tantas revistas científicas, es que varias entidades, no sé si llamarlo incluso entidades o varios grupos, se han dedicado a lucrar con el tema de las revistas científicas y ahí surge el movimiento de lo que serían las revistas predadoras. ¿Qué son las revistas predadoras? Son revistas que, que le escriben, por ejemplo, a los autores, que le escriben a los investigadores y les dan, por ejemplo, promesas de que tienen buenos factores de impacto, buenas indizaciones, que están disponibles en tal parte, que van a hacer un rápido proceso y, por supuesto, pagando una módica cantidad, no sé, de $100, a veces menos, 500 o lo que sea, entonces 50, lo que sea, entonces, y les da. Entonces, lo que pasa es que al publicar en ese tipo de revistas, los trabajos prácticamente se mueren porque no hay visibilidad, no se ve ningún lugar y solo está disponible en X lugares que solamente funcionan tipo para lucrar y nada más. Lo mismo pasa, y es algo nuevito esto que les comento, hay conferencias predadoras. Eh, Alguna vez, seguro que algún autor, si es que ha publicado en alguna revista o algo así, puede ser que reciban en sus correos electrónicos, por ejemplo, eh, se le invita para ser disertante en la conferencia mundial de X tema, la conferencia mundial de enfermedades infecciosas. Y ustedes ingresan al link de esta conferencia y hay muchas incongruencias y muchas cosas que no cuadran. Todo esto es un movimiento que ya tiene varios años en cuanto a lo que es revista científica, pero en cuanto a las conferencias es algo bastante nuevo. Recientemente nomás se ha hecho de moda y hay mucha gente que cae por supuesto, dentro de estas, de esta nueva forma de estafa sería de esta mala práctica. Entonces, hay que tener cuidado también con esas cuestiones. Bueno, entonces, ¿qué clases de artículos científicos? O sea, ¿de qué está compuesta una revista científica? Las revistas científicas están principalmente compuestas por artículos de investigación o artículos originales, de acuerdo, por ejemplo, a los criterios de calidad de distintas indexadoras o bases de datos. Seguro que en algún momento han escuchado lo que es Cielo, que sería uno de los que tiene mayor relevancia acá en el país. Entonces, nosotros siempre queremos publicar en una revista que tenga Cielo, por ejemplo, si es acá en el país. Entonces, eh, los criterios para permanecer o los criterios anuales para estar dentro del Cielo, por ejemplo, es la cantidad de artículos originales que uno tiene. Entonces, creo que eran 12 anuales o 16 anuales, artículos originales o artículos de investigación. Después, por supuesto, están otros tipos de artículos, tales como los reportes de casos, por ejemplo, lo que serían las reseñas bibliográficas, los artículos de revisión y otra gran cantidad de otros tipos de artículos que que son partes de lo que sería el, una revista científica. Por ejemplo, las cartas al editor son una forma también de que las revistas puedan medir cuánto de sus productos, cuánto de sus publicaciones son leídas y son interesantes para los lectores. Entonces, todos esos son algunos criterios que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder seleccionar las revistas científicas a los cuales mandar nuestros trabajos. Entonces,
También algo interesante es que hasta el año 2000 aproximadamente, un poquito más, 2005, 10, es que la temática o la corriente o la escuela de la investigación se centraba mucho, de la publicación, mejor dicho, se centraba mucho en el precepto, en el concepto de publicar o perecer. O sea, si no publicas no existís, más o menos era el concepto. Actualmente, ya distintos autores, eh, distintos estudiosos del área de la ciencia de la información han destacado que esto ya incluso ha cambiado. Sin embargo, entonces actualmente ya sería publicar y que tu trabajo sea citado más o menos. Entonces, publicar y que tu trabajo tenga visibilidad sería. Entonces, se busca siempre por eso publicar en revistas de alto impacto, publicar en realizar trabajos que puedan llegar a revistas con grandes indexaciones, por ejemplo. Lo que siempre se busca o incluso está entre los criterios para categorizaciones, publicar en una base de datos que esté indexada, por ejemplo, perdón, en una revista indexada a Scopus o Medline, que son uno de los que son considerados top. Entonces, ¿por qué son top? Porque dan una mayor visibilidad. Entonces, siempre es por eso se busca, y es uno de los criterios ya de calidad, que se publiquen en revistas con mayor impacto, porque el impacto se ve de acuerdo a las descargas, de acuerdo a las menciones en las redes sociales, de acuerdo a las búsquedas. Hay un mundo otra vez para que nosotros podamos ver y decir, por ejemplo, tiene un factor de impacto por X razones. Entonces, ya, como les decía, la corriente actual es que nosotros hagamos el artículo y que este artículo pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible a quienes les pueda servir el trabajo. Entonces, por eso, por ejemplo, este curso es que se está desarrollando, porque la metodología desarrollada por la universidad es para publicación en revistas de alto impacto. Entonces, por eso es tan importante. Bueno, si es que tienen dudas, pueden, no sé, activar sus micrófonos y me dicen, no hay ningún problema en eso, sin problema. Entonces, cuando hablamos de la importancia, por supuesto que todos tienen su importancia, todos tienen su relevancia para el área del conocimiento, todos los tipos de artículos tienen su valor, su valor. Entonces, no podríamos nosotros desmeritar a X u otro tipo de artículo. Sin embargo, los que se prefieren mayoritariamente serían los artículos de investigación o los artículos originales. Es lo que nosotros de preferencia, ¿verdad? Tratamos de publicar y es lo que es la razón de nuestro curso actualmente. Entonces, los artículos originales son los que nosotros preferimos, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, como les mencioné, cada uno de los tipos de artículos tienen una visión de una disciplina, una visión de un área del conocimiento, que es lo que nosotros queremos demostrar de esa manera. Entonces, aquí, por ejemplo, es una pirámide de los grados de evidencia o los niveles de evidencia, por ejemplo, donde vemos que a mayor jerarquía es mayor nivel de evidencia, o sea que el aporte, esto es de acuerdo a los diseños de los estudios, por ejemplo. Entonces, si nuestros artículos originales, obviamente, tienen, por ejemplo, un diseño de estudios de casos y controles, es mejor que un estudio de prevalencias y demás. Esto ya es básicamente cuando hablamos de niveles de evidencia y otros conceptos relacionados a lo que es la medicina basada en la evidencia. Pero básicamente esto sería la jerarquía de los artículos, de los diseños para poder realizar. Por supuesto, esto se enmarca básicamente dentro del enfoque del paradigma cuantitativo. Cuando hablamos del paradigma cualitativo, por supuesto, hay otra escuela, otra corriente del conocimiento que tiene su propia estructura y que desde hace unos años también la OMS ha impulsado para la salud pública principalmente. Bueno, entonces,
Para hablar de artículos científicos, nosotros tenemos que saber que tiene una estructura básica donde va desde el título hasta la conclusión y por supuesto las referencias bibliográficas que tiene que estar. Entonces, hay que saber que los artículos científicos tienen una estructura muy eh, básica, prácticamente para todas las revistas científicas adoptan este modelo. Entonces, es de allí que, eh, es de allí que nosotros tenemos que manejarla. Por supuesto, hay ciertas adecuaciones, por ejemplo, que se realizan de acuerdo a ciertas especificaciones de las revistas. Por ejemplo, yo suelo ver que para las revistas del área de salud mental hay ciertos apartados, por ejemplo, que ellos consideran distintos. Incluso hay algunas revistas que, por ejemplo, introducción y objetivos dejan por separado. Sin embargo, la estructura universalmente conocida es la de 4x4. No sé si aquí tengo, que les voy a mostrar. Entonces, la estructura del método de 4x4 es que cada sección está compuesto por cuatro ideas fuerza o cuatro ideas centrales que nosotros tenemos que tratar de resolver. Entonces, nuestra estructura básica es de introducción, metodología o métodos, resultado y discusión. Entonces, en toda esa estructura tenemos nosotros que tratar de responder a todos estos ideas fuerzas o mencionar ideas claves en cada uno de estos apartados donde nosotros, por supuesto, después de eso vamos a ir desarrollando. Entonces, en cada una de las secciones, ya sea desde la introducción hasta la discusión, nosotros vamos desarrollando todo lo que sería el artículo. Entonces, por supuesto, esto es de acuerdo a la metodología desarrollada por esta universidad. Hay otras metodologías, sin embargo, esta es, como pueden ver, bastante práctica, bastante interesante, donde ya nos da los puntos claves que nosotros tenemos que conocer para poder desarrollar cada una de las estructuras. Y vamos, por ejemplo, desde la introducción, donde va desde una contextualización general, donde vemos desde lo más general hacia lo más específico. Por ejemplo, hacemos un estudio sobre el dengue. Queremos ver el comportamiento epidemiológico del dengue en un barrio de acá de Asunción o de Fernando, de donde sea. Entonces, hablamos primeramente de lo que sería el dengue en el mundo, el dengue en América, luego hablamos del dengue en Paraguay y mencionamos, por ejemplo, que hay lagunas en el conocimiento, por ejemplo, que no se estudia tanto la parte epidemiológica, que falta profundizar en esta parte, etcétera, y lo que básicamente se realizó para llenar este vacío. Y aquí esto, por supuesto, termina con el objetivo de la investigación. Muchas veces, y lo habitual es que esta parte tenga solamente el objetivo general. Sin embargo, hay autores o hay eh, investigadores que prefieren, por ejemplo, colocar todos los objetivos. Tampoco está mal, pero lo habitual, lo de siempre, es presentar al objetivo general, lo cual, por supuesto, va a ir en concordancia con nuestro título y después también va en concordancia, por supuesto, con nuestra conclusión, con nuestro resultado principal. Después, en la sección de metodología, hablamos del diseño, la parte de nuestra población, los muestreos, todos los procedimientos que nosotros hicimos para poder hacer la selección de los sujetos. Entonces, aquí en esta parte hablamos de lo que serían los criterios de selección, tales como criterio de inclusión, criterio de exclusión, criterio de eliminación, incluso si es que así lo amerita el tipo de estudio que estamos realizando. Después va toda la parte de las mediciones, que incluirían todo lo que son las variables, cómo se hizo la recolección de los datos, si se utilizó, por ejemplo, cuestionarios, se utilizó ficha de recolección de datos, si se utilizaron mediciones. Queremos hacer un estudio no sé, sobrepeso en niños. Entonces, para medir esto necesitamos, por ejemplo,
no sé, cintas métricas, necesitamos balanzas, cosas así. Entonces, en base a todo lo que utilizamos para nuestro trabajo, describimos, detallamos aquí en esta parte. Siempre la metodología debe ser muy detallada. ¿Por qué esto? Porque de esta manera los revisores, los investigadores y demás pueden ver que el estudio tenga validez y que pueda ser replicado. Entonces, nosotros, por ejemplo, queremos hacer un estudio sobre algún tipo, queremos ver, por ejemplo, factores asociados a la mortalidad por dengue, etcétera. Entonces, para poder diseñar, siempre buscamos otros estudios similares o incluso si hay uno igual en otra región, por ejemplo, agarramos, leemos y vemos cómo ellos encargaron la parte metodológica y eso siempre nos sirve para que nosotros también podamos diseñar nuestro estudio. Entonces, también de esa manera va a servir nuestro trabajo. Nosotros tenemos que detallar súper bien esta parte, la parte de la metodología. Entonces, al detallar súper bien la parte de metodología, otros investigadores eh, pueden agarrar nuestro trabajo, leer y utilizarlo como sustento para sus futuras investigaciones o para las investigaciones que estén desarrollando. Que es algo que lo que siempre buscamos, ¿verdad? Que las investigaciones se expandan y que puedan servirle a los demás para ir generando conocimientos. Luego, en lo que respecta a los resultados, también dispone de cuatro ítems o ideas fuerzas fundamentales que vamos a ir desarrollando, que van desde la parte demográfica, una descripción de la población, todo esto, por supuesto, para que los lectores sientan confianza en los resultados que están leyendo. ¿Por qué esto? Porque acá, por ejemplo, nosotros vamos a mencionar que incluimos, no sé, 100 muestras, 200 muestras, como fue, por ejemplo, eh, desarrollado, cómo fueron los criterios o si es que seleccionamos 100 y de los 100 solo quedaron, no sé, 50, porque eliminamos a los otros 50 y así sucesivamente. Entonces, aquí nosotros vamos a ganar al lector desde el punto de vista de los resultados, porque aquí nosotros les estamos diciendo, miren nuestra muestra, tienen estas características y por eso es que nuestros resultados son estos y tienen esta validez. Después de eso, por supuesto, ya mostramos lo que son los resultados principales en base a nuestro objetivo principal. Después, si es que el estudio lo amerita, la parte de las asociaciones iniciales y por supuesto vamos avanzando a otros tipos de análisis más pesados. Si hacemos análisis, por ejemplo, multivariados, queremos ver lo que serían, por ejemplo, análisis de componentes principales, etcétera, o cualquier tipo de análisis un poco más avanzado donde hacemos ya modelos o demás, colocamos también en otra sección. Entonces, después de eso, vamos a la discusión donde discutimos, comparamos y tratamos de explicar nuestros resultados principales. Por supuesto, todo esto sustentado en la teoría. Entonces, de aquí sería como el sello, como la marca personal del investigador. Eh, esta parte de la discusión donde se va a mencionar todo lo que los resultados importantes, los hallazgos más importantes. Y por supuesto, no solamente lo importante, sino que también los resultados o hallazgos secundarios, que muchas veces no son reportados. Por ejemplo, hace un tiempo leí un artículo que mencionaba que la mayoría de los resultados eran resultados, o sea, la mayoría de las publicaciones mostraban resultados positivos. Y esto es algo que está básicamente normalizado también, es que siempre queremos mostrar, por ejemplo, las asociaciones, queremos hacer énfasis hacia lo bueno de nuestro trabajo, etcétera. Sin embargo, siempre es importante también demostrar o decir que esta variable con otra variable no tuvo asociación, o que el resultado fue negativo, no fue como lo esperado, o no fue estadísticamente significativo, no hubo diferencias. Todo eso también es importante que nosotros mencionemos. Y por supuesto,
ya parte de la ética del investigador, es que mencionar las limitaciones del estudio. Esto es algo fundamental y que nosotros sepamos que existen limitaciones, ya sea desde el punto de vista operativo y limitaciones desde el punto de vista metodológico. Por ejemplo, si es que nuestro estudio abarcó solamente una población, si es que el muestreo fue de X manera, entonces nosotros ya sabemos por la literatura, por los libros de metodología, qué limitación, por ejemplo, va a tener un muestreo no probabilístico de casos consecutivos. O sea, ya el libro nos dice. Entonces, esa interpretación, nosotros podemos mencionar las limitaciones. Entonces, mencionamos que nuestro estudio, por ejemplo, no abarcó un área del conocimiento que podría ser explorado en otros estudios. Entonces, se puede mencionar también. Y por último, las implicancias para la salud pública o para el área del conocimiento, ya con énfasis como en una conclusión. Entonces, básicamente eso sería la estructura general y a grandes rasgos de lo que implica un artículo de investigación. Y la extensión, esto varía mucho, por supuesto, de acuerdo a las políticas de las revistas científicas. Hay, por ejemplo, revistas científicas que dicen que en una extensión de 10 páginas, hay incluso que dicen, por ejemplo, 3.500 caracteres, 5.000 caracteres, o sea que eso ya depende de la política de las revistas científicas. Sin embargo, este gráfico encontré en una revista y me pareció bastante interesante para mostrarles que destacaba que la introducción tiene o es más chiquito, la metodología es un poco mayor porque debe ser bien detallado, después el resultado era un poco menor otra vez que la metodología, debe ser lo más conciso posible y por supuesto la discusión sí debe ser lo más extenso en el trabajo. Incluso algunos autores, algunos libros de metodología mencionan que la parte de la introducción no debe superar al 10% de toda la extensión del trabajo. Entonces, se recomienda de esa manera una página y media, dos, máximo de lo que sería la introducción. Entonces, básicamente, eso sería la estructura de todo el artículo científico. Entonces, de esa manera, para saber cómo distribuir, porque lo que suele pasar, y eso vemos mucho nosotros en la revista, por ejemplo, es que vienen artículos bastante largos, muy largos, muchas páginas, y todas esas páginas, toda esa extensión, todo ese volumen de información lo centran, por ejemplo, en la parte de introducción, porque se trata de meter todo lo posible relacionado al tema en la introducción. Y nosotros ya con esta estructura del 4x4 sabemos que solamente tenemos que meter lo necesario. Entonces, la introducción a mí me va a ayudar a darme las herramientas claves para que yo pueda entender el trabajo. Lo mismo pasa con, con otro tipo de trabajos, ¿verdad? Entonces, la parte teórica a mí me ayuda a entender todo el trabajo. Entonces, no hace falta que yo le meta muchísima información que al final no me sirve o son solamente informaciones que me ayudan a extender la extensión del trabajo. Entonces, ahí en esa parte es lo importante. Entonces, después de eso, acá tenía la parte de un artículo que me olvidé. Entonces, tenemos, este también es importante que sepamos, pero es básicamente lo que ya vimos. Entonces, lo único que le agregamos son la parte de los títulos, autores, resumen, referencias y algunas revistas, por ejemplo, admiten lo que son los anexos. Y entonces, se preguntarán, ¿pero qué va a ir en anexos? ¿Qué es lo que vamos a poner en anexos? Bueno, en anexos va, por ejemplo, base de datos, va instrumentos, va, por ejemplo, análisis secundarios y otros, por ejemplo, si mi investigación fue, vamos a decir que fue una investigación de tipo investigación-acción participativa, que es un modelo
que se puede diseñar y en este modelo, por ejemplo, se buscó diseñar estrategias educativas para prevención de dengue. Entonces, ¿qué va en mi anexo? Van los materiales diseñados para poder promover la prevención del dengue o la lucha vectorial o lo que sea. Eso va en anexos. Algunas revistas, como le dije, admiten esto de anexos y otros no lo piden. Esto de, de las políticas editoriales. Pero con todo este movimiento de Open Access, del movimiento de acceso abierto y todo eso, ya se está empezando a implementar. Entonces, ya con el tiempo las revistas van a pedir, por ejemplo, lo que ya mencioné, las bases de datos. ¿Para qué va a servir esta base de datos? Para poder ver que los resultados que se presentan en marco, o sea, dentro de los artículos sean o estén correctos o los análisis sean los correctos. Entonces, para todo eso es que ya se está pidiendo. Incluso cuando hacemos, por ejemplo, construcción y validación de un instrumento. Vamos a suponer que hemos nosotros diseñado y construido un cuestionario para medir ambiente educativo, para medir algo más sencillo, conocimientos sobre sífilis en embarazadas. Entonces nosotros diseñamos el cuestionario, hicimos el proceso de validación, entonces mandamos a una revista para publicar. Entonces, ya que dentro del material, dentro de todo el manuscrito, quizás no podamos nosotros meter nuestro cuestionario, nos piden que anexemos el cuestionario en extenso. Entonces, eso iría como anexos. Entonces, de esa manera, otro autor, otro investigador que quiera, por ejemplo, usar el cuestionario, ya va a ir directamente al artículo y va a poder descargar. Entonces, para eso, para todo eso es que funciona esta, el anexo. Entonces, ahora vamos a ir a hablar de lo que sería el título. No sé si tienen alguna consulta, como les dije, cualquier consulta que tengan me lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, para ir avanzando. Bueno, entonces lo que sería el título. El título es una de las frases más importantes en el documento científico. ¿Por qué es tan importante? Porque mediante el título es que muchas veces le vamos a estar vendiendo la idea al lector. Porque en este título nosotros vamos a ver si es atractivo para el lector y si es que se toma el tiempo de leer nuestro trabajo. Entonces, aquí es muy importante, incluso mediante el título, es que se va a poder recuperar muchas veces al realizar nuestra búsqueda de información lo que sería en nuestro artículo. Entonces, debe ser fiel al contenido lo más conciso posible. Hay algunos que dicen que debe ser entre 15 a 20 palabras, incluso en algunos lugares se recomienda hasta 25. Esto depende ya de lo que uno quiera, ¿verdad? Sin embargo, cuanto más corto, conciso posible sea, es lo mejor. Entonces, hay que tratar de evitar siglas y abreviaturas, a no ser que estas siglas o abreviaturas sean ya básicamente universales. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? Podría ser, por ejemplo, SIDA, que nos sabemos que podemos separar, por ejemplo, o podría ser OMS, cosas así que ya están bastante habituales, que son bastante habituales y que todo el mundo puede conocer. Sin embargo, algunas abreviaturas que nosotros muchas veces creamos o diseñamos o que son abreviaturas locales, algún nombre de hospital, por ejemplo, algún nombre de X lugar que son solamente habituales, es que, o sea, son solamente locales, es que no se recomienda. Entonces se trata de evitar eso y que sean, por ejemplo, frases cortas y ambiguas. ¿Qué podría ser? Podría ser, por ejemplo, embarazo adolescente.
Nada más que eso y nosotros lo sabemos si que del embarazo adolescente, por ejemplo, si fue factores de riesgos, percepción de algo, si fue conocimiento, si en qué población, si fue prevalencia, si fue incidencia, si fue qué cosas, nosotros no sabemos y esos son los títulos que nosotros tenemos que tratar de evitar. Entonces, en la actualidad se aceptan aproximadamente cuatro tipos de títulos entre los cuales podemos nosotros mencionar el título explicativo, el interrogativo y lo que es el lindo y pegadizo. Entonces, el explicativo es el que estamos más acostumbrados, más habituados y es lo que por lo general siempre utilizamos. Es lo más frecuente que se utiliza en, ya sea desde trabajos académicos como las tesis, como cualquier tipo de monografía, etcétera, son los títulos explicativos, donde mencionamos básicamente que mencionamos qué exactamente es el estudio. Entonces ahí mencionamos, por ejemplo, al diseño del estudio, el resultado principal, la población, etcétera. Es el título más habitual, donde está, por ejemplo, qué se hizo, en quién se hizo, cuándo se hizo y dónde se hizo. Entonces, tiene esa estructura básica, que es la que mayoritariamente conocemos, y tiene la ventaja de que es el más reconocido, el más común, el estándar que se aprecia, que se utiliza en muchos lugares, y a veces es el requerido, por supuesto, por las revistas científicas. Entonces, esto dirige y hace que las palabras claves, pero hace que las búsquedas sean más fáciles de recuperar. Y por supuesto, tiene como de ventaja que pueden ser largos y aburridos. Y acá, por ejemplo, los títulos de este tipo, donde muestran la percepción del riesgo de COVID y sus factores en Paraguay. Entonces se dice qué es lo que se quiere hacer, en qué momento, con quiénes, después de lesiones precursoras, este es, por ejemplo, qué prevalencia, qué se quiso hacer, prevalencia de lesiones precursoras, en quiénes, en indígenas, dónde, en Caguazú, cuándo, 2015-2017. Entonces, este es, como les mencioné, el título típico que manejamos nosotros y que siempre es lo que solemos utilizar, el más habitual de todos. Entonces, al que estamos más acostumbrados y es lo que por lo general las revistas científicas aceptan. Sin embargo, hay otros tipos que, como ya vimos, está el título en forma de pregunta, el interrogativo. Entonces, lo que hace es trata de conectar con el lector a través de la pregunta, le hace esa, esa cuestión, ese cuestionamiento, esa pregunta sobre qué es lo más importante que puede encontrar en su estudio. Entonces, este tipo de títulos por lo general se usa mucho. Yo he visto varias revistas españolas que son las que aceptan bastante, incluso hay de habla inglesa que también he visto que tienen muchas publicaciones con títulos relacionados. Entonces, acá en nuestros medios, creo que está todavía que no está tan normalizado su uso. Sin embargo, nosotros podríamos incorporar y mencionar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de títulos? Uno, que capta el interés de los lectores, porque te da esa curiosidad de avanzar y leer qué es en realidad lo que está pasando, qué es lo que está, qué es lo que podemos descubrir en este estudio. Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Eh, por ejemplo, puede ser que las revistas no lo permitan, que es lo que les estaba comentando, que muchas veces las revistas científicas buscan títulos explicativos. Entonces, ahí es donde hay esa dificultad y entonces no te aceptan títulos de esta característica. Y es que muchas veces dice poco sobre el diseño, porque acá algunos estudios, por ejemplo, que serían, por ejemplo, la vitamina C proviene del resfriado común. Acá no sabemos qué tipo de diseño es, qué tipo de trabajo, no sabemos en quiénes y demás cosas. Este, por ejemplo, otra pregunta de tipo interrogativa, donde hace sería como pregunta de investigación, básicamente, eh,
la forma de redacción, ¿verdad? Entonces, acá, este punto es que suele ser, por eso es que no suele ser aceptado muchas veces. Y está el que es declarativo, que es una nueva tendencia. Esto es cierto, esto es una nueva tendencia y básicamente se está migrando hacia este tipo de títulos declarativos donde uno menciona el hallazgo principal de su estudio. Por ejemplo, alta frecuencia de abortos en embarazadas. Ya directamente menciona qué fue lo que encontró en su estudio y entonces uno está enfocado, decidido y enfocado a lo que sería ya el resultado del estudio. Entonces, esto anteriormente solo se usaba en conferencias, en resúmenes de conferencia, por ejemplo. Sin embargo, ahora en la actualidad ya se está recomendando, ya se está utilizando, es una tendencia que se está adquiriendo para poder hacer las comunicaciones científicas, para hacer todo lo que es las publicaciones. Entonces, también, también tiene desventajas, por supuesto, que algunas revistas todavía no lo van a permitir o todavía no está dentro de las políticas o de las normas para publicación de los autores este tipo de títulos y que muchas veces lo que hace es que invita al desacuerdo, porque puede ser que para el autor, por X motivo, esto sea una alta incidencia, una alta prevalencia de dengue, por ejemplo. Sin embargo, al leer el trabajo, uno se encuentra con que había sido, no era así, y que no, o sea, el parámetro que consideraron para que sea alta incidencia de dengue, por ejemplo, es distinta o no sea la adecuada. Entonces, invita, por supuesto, al desacuerdo. Y acá hay algunos títulos que encontré, que serían, por ejemplo, alta prevalencia de obesidad en niños, alta prevalencia de factores de riesgo, después, por ejemplo, riesgo elevado de muerte en afroamericanos, o sea que directamente mencionan en la idea central del trabajo. Entonces, esos son los tipos de títulos. Ah, me olvidaba de uno, el que es el lindo y pegadizo, que básicamente lo que hace es utiliza juegos de palabras o humores, por ejemplo, de términos que estén de moda para tratar de llamar la atención. Entonces son muy interesantes, provocativas y son ideales, ideales para conferencias, entonces para captar la atención de los que estén ahí en el auditorio. Sin embargo, para las revistas científicas no están utilizadas todavía. Incluso puede ser que ofenda a algunas personas, que sea de mal gusto, entonces por eso es que no son tan utilizados. Por ejemplo, acá son títulos que te ofrecen, que te venden, por ejemplo, una teoría, por ejemplo, acá este uso novedoso de los datos de vigilancia del VIH, demás cosas, una historia de los futuros de VIH, acá otro, por ejemplo, de Cochrane Paraguay, un paso hacia la toma de decisiones, o sea, un paso hacia la toma de decisiones basadas en evidencia. Entonces, son títulos que te tratan de vender una idea. Esa es la idea fundamental de los títulos pegadizos. Son como parte poético ya básicamente y que te tratan de vender un, un producto sería. Entonces, es básicamente eso. Después vamos a otra sección que es, por supuesto, muy importante también, que es la parte de los autores y filiaciones. Este punto es muy, muy importante que nosotros ya manejemos, que conozcamos desde, desde el momento en que estamos iniciando la redacción científica. Entonces, hay varios puntos que hay que tener en cuenta para poder definir la autoría. Y sobre este punto ya se ha realizado, por supuesto, hay escritos que hablan sobre lo que sería la parte de la autoría, qué es, cuáles son los criterios de autoría y son los desarrollados por el Consejo Internacional de Editores de Revistas Científicas en Salud. Creo que la abreviatura es
ICMJE, que habla de 4 criterios principales para la autoría, por ejemplo. Uno de los criterios sería contribución sustancial a la adquisición, el diseño de más cosas, análisis e interpretación de los datos. Otro es redacción del trabajo, revisión crítica del contenido intelectual. Otro es, por ejemplo, aceptación de lo que sería la versión final del manuscrito, y también menciona, por ejemplo, que esta normativa, que la financiación, la recolección de la muestra y demás, por lo general no se utilizan para fijar la parte de autoría y demás. Entonces, hay unas teorías sobre esto. Respecto a lo que sería los órdenes y demás, por lo general, para evitar problemas, se hace por orden alfabético, se toma el nombre o el apellido, o por consenso, que es lo mejor, ¿verdad? Entonces dice, yo quiero ir en el primer lugar, vos en el segundo, ya depende ya de lo que se diga. Y por lo general, se pone el primer autor como el jefe del equipo, el director del proyecto. En último lugar, por ejemplo, al autor que tiene mayor cantidad de citas, al autor que tiene mayor número de publicaciones, porque esto da visibilidad al equipo. Entonces, por eso es que se suele utilizar. Y en cuanto a la afiliación es la institución prácticamente a la cual pertenecemos, y esta debe ser lo más específica posible. Entonces, si es, por ejemplo, Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Médicas, Dirección de Investigación, no sé, Departamento de Redacción, cosas así, entonces, sí debes tratar de ser lo más específico posible. Entonces, esto es fundamental que se hable ya desde la entrada para fijar los criterios y se diga ya, fulano de tal va a ser el autor, va a estar en segundo o tercer lugar, o en este caso vos vas a ser el autor principal y en otra ocasión va a ser el otro autor. Entonces, de esa manera, para trabajar. Y aquí algo que es muy importante que todos los investigadores tengamos o desarrollemos siempre es el ORCID. El ORCID es un identificador único de los investigadores y es un requisito ya fundamental para poder publicar en las revistas científicas. Ya básicamente todas las revistas científicas están pidiendo es un criterio de calidad. Entonces, ¿qué es lo que es el ORCID? El ORCID entonces proporciona un identificador digital permanente que el investigador, por supuesto, maneja. ¿Y qué es lo que hace? Las revistas científicas revisan o corroboran, por ejemplo, datos de los autores, o para poder, una vez que es publicado los trabajos, directamente ya se enlazan con esto. Lo mismo pasa con las redes sociales específicas para la investigación. Y ustedes preguntarán, ¿pero hay redes sociales para investigadores? Claro que hay. Hay como el Facebook de la investigación, hay también como el Twitter de lo que es la investigación. Sí, están desarrollados y es utilizado, son comunidades colaborativas. Por ejemplo, uno de ellos es el Loop, por ejemplo, que uno puede colaborar con otros investigadores y todo eso. Entonces, para crear todo eso, uno necesita lo que es el ORCID, porque de esa manera ya va enlazando con con todos los sectores. Incluso un ORCID puede pertenecer a una institución. Entonces, el ORCID de la Universidad Nacional es X, entonces toda la producción científica que tiene la universidad ya va directamente cargado a esta plataforma. Bueno, entonces, no sé si hay alguna consulta hasta aquí, alguna duda. Bueno, entonces, si es que no hay duda, vamos a avanzar hacia lo que es el resumen. El resumen sería lo que sería como su nombre lo dice, el resumen de todo el material, de todo el manuscrito. Sería muchas veces uno como editor o como lector incluso,
no, nos vamos a leer solamente el resumen y si es que nos interesa avanzamos, que es parte ya, que es una de las prácticas que solemos hacer, ¿verdad? Entonces, el resumen por eso debe contener toda la información fundamental respecto a nuestro manuscrito, todo lo que encontramos aquí. Y aquí es donde tenemos que mencionar una introducción breve, incluso hay quienes no piden introducción, hay revistas que directamente van a objetivos. Entonces esto ya, por supuesto, tenemos que revisar otra vez, revisar la lectura, pero revisar las políticas o las normas de publicación de las revistas. Esto debe ser informativo, no hay que tratar de presentar, por supuesto, no tiene que tener referencias bibliográficas, tampoco abreviaturas y redactadas puntualmente. Entonces, es un resumen puntual del manuscrito y sirve como herramienta de marketing para nuestro trabajo. Y entonces, por lo general, por más de que los materiales, por más de que nuestro trabajo esté publicado en una revista en la cual nosotros tenemos que suscribirnos, tenemos que pagar algo para poder leer, por lo general los resúmenes son gratuitos y están ya disponibilizados. Entonces, nosotros leemos los resúmenes y nos interesa. Entonces, nos interesa este resumen y de ahí avanzamos así pagar o ver la forma de conseguir el material. Entonces, muchas veces lo que mencioné ya es que como autores nosotros solemos mirar lo que son las publicaciones, o sea, leemos directamente lo que serían los abstracts, los resúmenes, y en base a eso vemos si es que queremos o no leer, avanzar con el manuscrito. Incluso en un proceso de revisión sistemática, por ejemplo, muchas veces para decidir incluir a, a un autor o demás, se lee básicamente el resumen. Muchos editores incluso ven si es que el manuscrito, esto pasa cuando el volumen de materiales que recibe un editor de una revista científica es bastante, el volumen es bastante, es que se pide que, o sea, se ve esa parte y en base a eso se ve si es idóneo o no el manuscrito para su revisión correspondiente. Entonces, un mal resumen, un resumen escrito mal o que no refleje la idea central, la idea puntual de todo el manuscrito, va a nuestra contra. ¿Por qué? De esa manera, uno, perdemos lectores, dos, perdemos posibilidad de publicar también. Y algunas consideraciones generales para poder redactar en forma. Bueno, uno es que tenemos que dejar esta parte, esta sección al final, al último. Entonces, una vez que nosotros, no, esto es básicamente porque nosotros una vez que tengamos una visión general del trabajo, recién eh, podemos hacer que tener una visión global de todo lo que es el material. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que dejar el resumen entonces para redactar al final. Entonces, lo que tenemos que tratar es que esto, el manuscrito, sea, por ejemplo, lo más fácil de leer y incluir nuestros hallazgos claves, por supuesto. Entonces, esos son algunas claves fundamentales para redactar. Entonces, hay muchas estructuras que podemos utilizar y uno de ellos, por ejemplo, es la parte de introducción, poner unas oraciones fundamentales, por ejemplo, si es sobre el dengue, poner el dengue es una problemática para la salud pública y en Paraguay o algo así. Después método, describir el método, decir, por ejemplo, estudio transversal en embarazadas, después los resultados en dos o tres oraciones, mencionar, por ejemplo, fueron incluidos 500 sujetos, 10% tuvieron dengue, 20% tuvieron esto, y la conclusión o discusión que sería el resultado final de lo que sería. Hay distintas formas de redactar este resumen, o sea, no distintas, dos formas, mejor dicho,
de poder redactar este resumen, que es a través de lo que sería, o sea, dos formas que mencioné, que sería resumen estructurado y resumen no estructurado. El resumen estructurado es la que tiene, por supuesto, estas estructuras que ya habíamos visto, que serían, por ejemplo, la introducción, un objetivo, un resultado, conclusión, etcétera. En cambio, el no estructurado también están esas partes que mencionamos, el objetivo, la introducción y demás. Sin embargo, no hay esos pequeños subtítulos o epígrafes que, eh, que hacen la delimitación entre ellos. Sin embargo, acá podemos ver en los recuadros que tenemos ya todas las estructuras, las estructuras principales, introducción, metodología, resultados y conclusión. Acá vemos otro resultado, perdón, otro resumen donde está incorporado lo mismo. Acá un resumen no estructurado, por ejemplo, donde en un párrafo está el objetivo, está el diseño, está los resultados y acá está abajito está lo que sería la conclusión del trabajo. Entonces, tenemos esas formas de redactar o esas maneras de redactar lo que sería la sección de resumen. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos redactar un buen resumen. Eh, entonces, esta parte es muy importante porque aquí es donde estamos vendiendo básicamente todo lo que sería el trabajo. Entonces, acá estamos vendiendo nuestro producto, estamos ofreciéndole a los lectores. Entonces, es muy importante que sea con los resultados principales. Después de eso tenemos lo que son las palabras claves que determinan la visibilidad del trabajo, porque todo esto ayuda a que se pueda recuperar el trabajo y, por ejemplo, las personas encargadas de subir los materiales, de disponibilizar los profesionales del área de la bibliotecología, la ciencia de la información, utilizan estos para poder recuperar la información, para poder subir en las redes. Entonces, es muy, muy importante que nosotros podamos elegir bien las palabras claves. Y aquí sabemos que tenemos que pensarlas bien, deben ser las precisas, deben ser las adecuadas y se recomienda en un promedio de 3 a 5 palabras clave. Entonces, hay que, se recomienda, por supuesto, no repetir las palabras del título. ¿Por qué esto? Porque de esta manera amplía la búsqueda. Sin embargo, bien desde el título se puede sacar, no hay problema con eso. Incluso las palabras claves. Hoy justamente le estaba consultando a una colega, a una amiga mía que es bibliotecóloga, sobre el tema de las palabras claves para otro contexto y me comentaba ella que para seleccionar las palabras claves hay que leer todo el título, pero todo el trabajo y ver cuáles son las ideas, fuerzas o las palabras que más se repiten. Entonces, de esa manera nosotros determinamos las palabras claves. Y esas palabras claves nosotros tenemos que consultar, ver si es que están disponibles en lo que serían las bibliotecas de las palabras claves, se llaman tesauros. Entonces, aquí vemos si es que, por ejemplo, las palabras clave o los términos están adecuados para que yo pueda usar en mi manuscrito. Entonces, aquí tenemos en español lo que sería el DEX o Descriptores en Ciencias de la Salud y el MESH, que sería lo mismo pero en inglés. El MESH serían los descriptores también, pero en inglés y que es desarrollado por creo que es el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, no recuerdo bien la verdad. Entonces es desarrollado por ellos y lo que hace OPS desde VIREMES, desde el Centro de Documentación, el Centro Latinoamericano y del Caribe de Literatura, de Información en Ciencias de la Salud, lo que hacen es una traducción al español de los términos DESH, MESH, mejor dicho,
y también se hace una ampliación de los términos para que se pueda buscar. Entonces, nosotros ponemos DEX en el buscador en Google normal, en cualquier buscador, y nos va a aparecer de esta manera. Entonces, por supuesto, tiene varios idiomas, que es español, inglés, portugués, francés. Entonces, hay un montón de palabras, de números de palabras claves. Entonces, nos tenemos que elegir los descriptores o las palabras claves adecuadas, porque de esta manera nosotros vamos a poder ampliar nuestra búsqueda. Entonces, hay muchas maneras de hacer la búsqueda y aquí podemos colocar, si nosotros queremos, por ejemplo, cualquier término o si es que conocemos, por supuesto, el término adecuado. Entonces, por ejemplo, para este caso, eh, el artículo es sobre hemaglutinina. Entonces, se busca eso y se ve si es que está disponible. Entonces, de esa manera, nosotros vemos si este es el término que vamos a buscar. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Nosotros queremos buscar embarazadas. Ponemos, por ejemplo, en nuestro buscador embarazadas y nos sale que había sido, no podemos utilizar o no es recomendado utilizar el término embarazadas. O otro ejemplo que justamente esta tarde estábamos viendo, que es el de cáncer. Por ejemplo, nuestro trabajo es sobre cáncer de mama, por ejemplo. Sin embargo, para poder utilizar las palabras claves, nosotros consultamos al DEX, o sea, al descriptor en ciencias de la salud, y nos dice que no se recomienda utilizar el término cáncer porque es limitado. Entonces, acá nos va a salir ya cuál es la palabra clave que tenemos que utilizar, que serían, por ejemplo, neoplasias. Entonces, de esa manera me muestra cuáles son las palabras claves que van a utilizar, porque esto al final de todo es lo que le va a dar visibilidad a mi trabajo, porque esto es lo que los profesionales del área de la información, del área de la bibliotecología, lo que van a utilizar para poder subir nuestros trabajos a las bases de datos, a los indexadores, a las hemerotecas, a todos los lugares. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos elegir bien lo que serían nuestras palabras claves. Entonces, acá nada más. Y acá para ver, por ejemplo, la búsqueda, y acá vemos para este mismo caso, nos muestra cómo sería en inglés, en portugués, en francés y otros términos alternativos que podemos utilizar. Y acá, por ejemplo, más detallado, donde vemos, podemos ver también si es que no nos convence, podemos ver el concepto, a qué se refiere, si es que está adecuado a lo que nosotros estamos queriendo ver, eh, otras palabras clave que podemos utilizar. Todo eso nosotros tenemos que ver dentro de lo que sería los descriptores en ciencias de la salud. Y acá ya tenemos en inglés también, que si bien podemos ir a consultar también al MESH para estar seguros, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros ya podemos ver y en qué casos se utiliza. Pero de aquí nosotros podemos sacar ya nuestras palabras claves. Después avanzamos hacia la parte de introducción y la parte de metodología. Vamos a dejar para la clase de mañana. Y ahora vamos a mostrar parte general nada más de lo que serían los resultados que de acuerdo a los procesamientos de nuestros datos, por supuesto, y ver así la parte genérica, general, mejor dicho, porque esta clase lo va a desarrollar en profundidad nuestro profe Can de Canadá, entonces vamos a ver mejor con ella. Entonces, nada más es para ver así a grandes rasgos lo que incluiría la sección de los resultados, donde lo que buscamos es que no tengamos que repetir, por supuesto, la información, lo que haya en cuadros, textos, y, por ejemplo, poner figuras o gráficos sin, sin que estos sean mencionados en el texto. Es muy importante siempre colocar las llamadas. ¿Qué son las llamadas? Son, por ejemplo, decimos, mencionamos lo que encontramos en la tabla y luego ponemos entre paréntesis figura 1, figura 2 y demás para poder significar o mencionar que está incluido en el trabajo. Entonces, tiene por supuesto una estructura de 4 también, porque nuestra metodología es de 4 por 4. Entonces, acá vemos, por ejemplo, lo que dijimos.
es en la primera sección sería describir la muestra, que sería en la tabla uno, lo que sería los resultados principales, que ya podemos incorporarlos, por ejemplo, en la tabla uno o elaborar una tabla 2. Después mencionar si es que hacemos cruces de variables, asociaciones y demás en la tabla 2 o 3 y hacer todo lo que sería la parte de multivariado, la parte de los ajustes, los modelos, los análisis un poco más pesados en las tablas 3 o 4. Entonces, lo que buscamos es que todo tenga una secuencia y que esta secuencia sea, por ejemplo, de acuerdo a nuestros objetivos y de acuerdo a la sección de metodología. Entonces, por ejemplo, primeramente va la parte demográfica, después la parte de los resultados principales, después va los que son asociaciones y así sucesivamente. Y se pueden utilizar, por ejemplo, subtítulos cuando, por ejemplo, no podemos diferenciar una sección de otras. Entonces, lo que hay que tratar de utilizar también es siempre el intervalo de confianza que nosotros asumimos, que por lo general en salud es del 95%. Entonces, esto da al lector la confianza que tiene nuestros resultados. Entonces, hay que tratar de centrarse siempre en lo que son los resultados principales. Entonces, eso es lo ideal y tratar de organizarnos siempre en tablas. Siempre se recomiendan tablas. Los gráficos por lo general no se recomiendan tanto, a no ser que sean gráficos específicos. Por ejemplo, gráficos donde muestren lo que sería, eh, no sé, algún tipo de regresión, puede ser algún tipo de gráfico que muestre distribución de las muestras de varias poblaciones, cosas así. Entonces, lo que siempre buscamos es tratar de lograr la confianza en nuestro trabajo que ya habíamos mencionado, tratar de mostrar nuestros resultados tal y como salieron, sin trucos, mostrar que nuestras ideas sean sólidas a primera vista y demás. Entonces, este, por ejemplo, es un flujograma de selección de la muestra que podemos incorporar a la sección de los resultados. Entonces, nuestra primera figura podría ser esto, es un flujograma donde vemos, por ejemplo, que inicialmente hubo 225.000 sujetos, de los cuales seleccionamos 1.200, eliminamos 3, y eso es lo que tenemos que tratar de detallar. Entonces seleccionamos esto, lo volvemos a eliminar y al final de nuestra muestra final, ver cuánto es lo que queda. Entonces, en esta fase uno mostramos esa confianza, tratamos de ganar a nuestro lector y mencionarle que tiene la plena confianza en nuestros resultados o demás cosas de acuerdo a nuestra población, por ejemplo. Mencionar cuántos participaron, cuántos fueron rechazados. Acá, por ejemplo, se menciona, este es de una fase experimental donde se ve, por ejemplo, que fueron incluidos tantos, sin embargo, fueron excluidos tantos, se vio la intervención, seguimiento, y a cuántos al final se le tuvo que seguir para poder analizar. Entonces, todo eso es lo que tenemos que mostrar. Por supuesto, después en la tabla uno todo lo que serían las características generales de nuestra población, incluso si hace falta, ya mostramos aquí lo que serían los resultados principales del estudio. Acá vemos uno que es sobre características generales. Vemos, por ejemplo, la edad, el departamento de residencia, la escolaridad, etcétera. Después, por ejemplo, la parte 2, que ya son los resultados principales, mostrar, por ejemplo, las prevalencias, las incidencias generales, eh, mostrar ya los resultados principales. Acá, por ejemplo, siempre recordando que en lo posible tenemos que tratar de utilizar lo que serían los intervalos de confianza para dar seguridad a nuestros lectores y demás. Después en la tercera parte, que ya sería las asociaciones con los resultados, o sea, las asociaciones que hay, los cruzamientos de las variables. Y aquí, por ejemplo, mostrar lo más importante, lo estadísticamente significativo, lo clínicamente que llama la atención, o incluso si es que aquí, por ejemplo, hay hallazgos que nosotros
nos parece raros, por ejemplo, podemos mostrar. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, las comparaciones, valor de off ratio, los cruces de variables, los datos de significancia estadística y demás. Todo esto podemos ver acá. Y por último, la parte del análisis ya de los modelos y demás, los ajustes estadísticos, todo lo que serían los factores confusores, lo que sería ya de estadística un poco más profunda y avanzada, dejamos para esta parte donde vemos, por ejemplo, y acá en este caso vemos comparaciones entre los grupos raciales, que creo que sería el odds ratio crudo, luego el odds ratio ajustado, o sea que ya son partes de análisis, creo que esto es una regresión logística, entonces ya son los análisis más avanzados. Entonces, lo que tenemos que mostrar siempre son los hechos, entonces, sin interpretación todavía, ojo esto, aquí en los resultados nosotros no decimos todavía es peor, es mejor, es tal cosa, porque por X razones y demás, nosotros mostramos los hechos. Entonces, también hay que tratar de no mezclar los resultados para eso, son el tema de las tablas. Entonces, tampoco no hay que mezclar con la discusión. Por lo general, eso es un error habitual también que suele pasar, que nosotros mezclamos con los resultados y entonces ahí suele ser una problemática. Entonces, eso sería por supuesto, esto es una pincelada rápida sobre resultados y vamos a profundizar esto con el profe K. Entonces, después de los resultados va la discusión, que vamos a ver, esto creo que vamos a ver con el profe Willy. Entonces, después ya estaríamos en la parte de los agradecimientos, que aquí en agradecimientos van todas las personas o instituciones que hicieron posible que pueda ser desarrollado la investigación. Esto, por supuesto, puede ser que varíe y, o sea, la institución que financió la investigación y a quienes no cumplieron con los criterios de autoría, por ejemplo, para poder ser incluidos en el estudio. O sea, aquí mencionamos todo esto y acá algunos tipos, por ejemplo, después también lo que es importante, siempre financiación, los conflictos de interés, aquí por supuesto tienen toda su estructura, las correspondencias. Y aquí vamos a otra sección que por lo general nos cuesta, suele costar bastante, no sé por qué, suele ser una problemática que es muy generalizada la parte de las referencias bibliográficas. Entonces, aquí lo que tenemos que saber es que cada disciplina, cada área del conocimiento tiene su propia normativa. Nosotros en el área de la salud utilizamos el estilo Vancouver. Hay ciertas revistas, principalmente las brasileras, que utilizan ABNT, por ejemplo, que es una normativa, o sea, es un estilo brasilero. También creo que en Estados Unidos ahora están utilizando que es la estructura, el estilo MLA. Entonces, pero lo habitual, lo que prácticamente siempre vamos a utilizar es el estilo Vancouver. Creo que la última actualización es del año 2010, si mal no recuerdo. Si es que hay alguien, por ejemplo, del área de la salud mental, por ejemplo, psicólogos, incluso psiquiatras, para poder mandar una revista de salud mental, por lo general se pide que esté en estilo APA. Y el estilo APA es uno de los más utilizados también, pero se centra mucho en lo que es psicología, también algunas de psiquiatría, todo lo que es educación, por ejemplo, utiliza mucho lo que es Norma APA. Norma APA, la séptima edición, creo que salió el año pasado en septiembre, entonces hay algunos ajustes y algunas variaciones con respecto a otras ediciones. Sin embargo, la que está vigente para el español sigue siendo la tercera edición. Entonces, todas esas cuestiones de qué tipo de artículos, por ejemplo, perdón, de qué tipo de normativa, de qué tipo de estilo de redacción utilizar, es algo que vamos a encontrar en las normas de publicación, las políticas editoriales de las revistas científicas. Entonces, siempre nos vamos ahí y vemos cuál es la que pide. Entonces, acá, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros
mencionamos todos los textos que utilizamos en nuestro trabajo para sustentar nuestro trabajo. Y aquí hay lo que tenemos que diferenciar también, que es qué cita, referencia y bibliografía, porque es muy habitual que nosotros mencionemos, por ejemplo, bibliografía, directamente bibliografía, y eso se refiere al listado de todas las fuentes consultadas. Sin embargo, las referencias son el listado de todas las fuentes que nosotros mencionamos en nuestro trabajo. Y eso se ve en lo que es la transcripción de las ideas de otro trabajo que sería la cita. Entonces, cita, ¿para qué todo sirve todo esto? Para, por supuesto, evitar plagio, para demostrar el trabajo del otro, para saber que nuestro trabajo fue construido en base a otros conocimientos y demás. Entonces, las citas pueden ser en superíndices, pueden ser entre paréntesis, esto ya depende ya del, del, o sea, de las políticas editoriales y demás. Entonces, cita es cuando nosotros mencionamos dentro del texto a la información. Entonces, ¿qué significa esto? Que toda esta parte que dice que el Internet, tal cosa, hasta aquí, hasta salud, por ejemplo, está disponible en el material 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué es esto? Esto es la cita. Esto vamos a utilizar en toda la extensión del trabajo y es muy importante que sepamos que tiene que seguir un orden. Siempre mencionamos primeramente el uno, 2, 3. Sin embargo, puede ser que el uno pueda aparecer en cualquier otro lugar después de su mención inicial. Entonces, cuando utilizamos guión, significa que entre ellos, ah, entre uno u otro autor, hay, hay otras citas. Entonces significa que acá, en este caso, se incluyó el 3, el 4 y el 5. Pero, por ejemplo, si es 3 al 7, entonces significa que fue incluido 3, 4, 5, 6 y 7. Pero a la hora de redactar vamos a poner 3-7. Cuando utilizamos las comas, significa que son materiales, o sea, no consecutivos. Por ejemplo, lo mismo que acá. Significa que yo para poder escribir esta parte utilicé el material 5 y el material 7, que es lo que va a estar reflejado en mis referencias bibliográficas. Entonces, por ejemplo, acá lo que no tenemos que hacer, por ejemplo, es que acá por más de que, por ejemplo, acá arriba, 3, 5, 6, 7 demás, por ejemplo, acá le metemos arriba un 8. Entonces nos sigue una secuencia y ahí ya sí ya está mal. Por ejemplo, hay gente que yo suelo ver que directamente empieza con cita 5, por ejemplo. Entonces, eso tampoco está bien. Tiene que empezar siempre con el uno y así sucesivamente. Entonces, cita es la incorporación de lo que serían los autores, las intervenciones o las informaciones dentro de la redacción del texto. Y como les dije, esto puede ser, por ejemplo, en paréntesis, superíndice, puede ser corchete, incluso utiliza esto ya, depende de la normativa del, de la revista científica. Bueno, después vamos a la parte de la elaboración de las referencias bibliográficas. Una vez que nosotros mencionamos todo dentro, por supuesto, en la sección de bibliografía, tenemos que mencionar las revistas científicas. Entonces, aquí hay una estructura básica que sería esta. Acá, por ejemplo, vemos acá mencioné nada más unas estructuras básicas de los más habituales, que es para artículo de revista. Entonces, de aquí vemos, por ejemplo, el nombre de la revista, el nombre de los autores, el título, esta parte de los puntos, punto y coma, demás cosas son los que es muy importante que nosotros manejemos siempre para poder seguir. Pero básicamente toda esta estructura nosotros podemos recuperar o ver desde los artículos científicos y todo esto nos sirve para que podamos conocer el trabajo. Entonces, para artículos podemos revisar acá, por ejemplo, ejemplos. Este sería el artículo, entonces el nombre de los autores, la aplicación, el nombre de la revista,
después el año de publicación, el volumen, el número, la página inicial y la página final. El número de autores mencionamos hasta 5 y después ponemos hasta 6, perdón, hasta 6 y después ponemos et al. Entonces eso significa que hay otros autores. Entonces lo mismo básicamente para el libro, tiene su estructura, autor, demás cosas, títulos de libros, también tiene. Entonces toda esta normativa, todo lo que serían estilos de redacción, yo les invito a que puedan ustedes revisar y ir practicando, porque esto básicamente es practicando. Lo mismo para páginas web, tiene su estructura, mencionamos página web, que es internet, todo eso que está disponible en tal parte. Entonces, es importante que nosotros podamos ver. Entonces, también hay para redes sociales, ya como citar Twitter, como citar blogs, Facebook, todo eso ya está y está normatizado para que nosotros podamos directamente ir a consultar, incluso en las páginas web, en los buscadores y demás, ustedes pueden encontrar que ya está cómo citar en el Google, por ejemplo, ya nos menciona cómo citar, incluso algunas revistas ya nos dicen cómo citar este artículo de acuerdo a los estilos y ya está preestablecido ahí. Después, una de las herramientas, uno de los complementos para el investigador que le, que le facilita bastante, que nos facilita, mejor dicho, bastante todo el proceso de la investigación, lo que es citas y referencias, son los gestores de referencias, que son complementos para la investigación. Los más conocidos son Zotero, Mendeley, EndNote. ¿Qué es lo que hacen estos? Lo que hacen es que nosotros hacemos nuestra búsqueda, por ejemplo, en Internet, que es lo más habitual que hacemos. Y aquí directamente guardamos en el Zotero, guardamos en este programita y después lo instalamos en nuestro Word y ya directamente nos hace la sincronización y nos hace la cita y las referencias. Entonces, nosotros captamos en la web, guardamos, por ejemplo, ahí, redactamos nuestro trabajo, nuestro artículo y ya podemos ir citando y eso directamente nos genera así de forma automática lo que serían las citas y las referencias. Y esto es muy útil, ¿saben para qué también? Por ejemplo, yo escribí primeramente mi trabajo en formato Vancouver, después, por ejemplo, por X razones de la vida, ¿verdad? La revista me pide que esté en formato APA, entonces directamente yo le pongo cambiar a formato APA y me cambia totalmente. Lo que sí es que yo debo verificar, revisar bien siempre si es que están bien las referencias, porque muchas veces lo que pasa es que captamos o recolectamos, capturamos, mejor dicho, capturamos mal nuestras fuentes, o sea, no revisamos, no hacemos la curación de nuestros datos, y es que de esa manera se citan mal, o sea, se referencian mal. Entonces, al momento de esa parte, vemos que muchas veces las referencias bibliográficas están todo en mayúscula, salen muchos términos que no son, cosas así. Entonces, tenemos que fijarnos siempre en cómo sale al final, en cómo recuperamos la información. Uno de los más sencillos de utilizar es el Zotero. Entonces, Zotero ustedes pueden buscar en la red, ponen Zotero, descargan el Zotero se instala en el escritorio, después eso se instala, o sea, se activa más o menos un complemento para enlazarlo con nuestro Word, que es lo que más utilizamos, y ya directamente después ya podemos hacer la sincronización y demás. Lo mismo que Mendeley y EndNote, que son ya también muy sencillos de utilizar. Por supuesto, todos estos tienen su versión gratis. Zotero creo que no tiene versión de paga, pero Mendeley, no tiene una versión que se paga, entonces que tiene mayores complementos. Incluso el Mendeley tiene desarrollado como una red social que se pueden hacer trabajos colaborativos, lo mismo que Zotero. Entonces, por ejemplo, nosotros como grupo queremos hacer un trabajo, queremos redactar un artículo y creamos una red compartida, una carpeta compartida y ahí ponemos todos nuestros artículos que encontramos. Entonces, yo aquí
en mi casa, puedo compartir con la doctora Gloria, que está también en su casa, y de esa manera vamos escribiendo un artículo y vamos citando y mencionando que son todas herramientas que se pueden ir utilizando y, por supuesto, todo esto es explorando. Caso de las referencias, no sé si hay alguna consulta para poder resolverlo. Como siempre mencionamos en todas las charlas, todas las actividades, es que investigación aprendemos haciendo, tenemos que animarnos haciendo, es la única forma de aprender, de desarrollar todo lo que serían los trabajos de investigación. Por supuesto, en redacción científica pasa lo mismo, es cuestión de ir practicando, ir redactando y con esta metodología, por supuesto que acá nos presentan que es bastante sencillo, entonces tenemos todas las herramientas básicas para poder desarrollar con total propiedad o con total facilidad lo que serían los artículos científicos y de esta manera poder contribuir un poco a la producción científica de nuestro país. Bueno, entonces quedo abierto a las consultas que puedan haber. Carlos, en el chat hay una consulta. Bueno. Francisco, bueno, dice, ¿se puede considerar una mala práctica científica el hecho de incluir como autor persona que solo realizó contribución financiera? Sí, personas que solamente hicieron contribución financiera no cumplen con los criterios de autoría. Eso es algo también que pasa. Tendrían que leer un poco los criterios de autoría de lo que sería ICJM. Les voy a mostrar cuáles son los criterios de autoría, las recomendaciones de autoría. Son 4 los criterios de autoría. Entonces le voy a pasar este mismo artículo para que puedan ver. Acá está preestablecido quién es el autor, que serían contribución sustancial al diseño, eh, adquisición, análisis, interpretación de los datos y redacción de trabajo en su contenido, aprobación de la versión final, el compromiso de ser responsable de todos los aspectos. Entonces, todo esto también menciona en alguna parte de este material que no consideramos como autoría. Y uno de ellos, por ejemplo, personas que financiaron todo lo que son los trabajos, por ejemplo, el trabajo, eso va a lo que sería agradecimientos, por ejemplo. También, si es que, por ejemplo, alguien prestó su laboratorio, pero sin que se involucre de forma intelectual en el trabajo, también, ¿verdad? Son algunas de las prácticas. Después, por ejemplo, eh, también la parte de los profesores y demás suele ser un tema de discusión, incluso en el caso de las tutorías suele haber discusión, hay mucha publicación al respecto que podrían revisar. eh, entonces, todo eso, por ejemplo, son cuestiones que podrían ustedes consultar, que son malas prácticas en publicación que son habituales, que se hacen, que no podemos negar de que no se hacen de la inclusión, por ejemplo, a ciertos grupos o ciertos investigadores y demás para dar este realce al trabajo. Que de a poco va a ir desapareciendo. Incluso en Estados Unidos hay una práctica que se hace mucho, que es la parte de los escritores fantasmas, que se contratan, por ejemplo, a escritores, a personas que hacen esa labor de escribir un artículo y no aparece su nombre. Entonces solamente se involucra en la redacción y después ya se les paga, por supuesto, por eso incluso en lo que son los artículos, por ejemplo, lo que son las novelas. En la literatura pasa mucho eso, la parte de los escritores fantasmas. Por ejemplo, una persona bien renombrada da la idea fundamental sobre algo. Por ejemplo, quiero escribir una novela de terror que involucre tal cosa, tal cosa, tal cosa. Le dice al escritor fantasma. Entonces se le paga por esa labor y el escritor fantasma no figura y o sea, entonces nos figura esa persona. No sé si ustedes conocen
la serie de novelas que se llama Crónicas Vampíricas, que es muy famosa, incluso hay una serie que se llama Diarios de Vampiros. Eso, por ejemplo, es un claro ejemplo de escritores fantasmas que si pueden buscar a todos. Entonces, pueden ver. Acá, en lo que respecta a redacción científica, acá yo les puse el link para que vayan a esto para ver los criterios de autoría, que es de lo que sería el Comité de Internacional de Editores de Revistas Biomédicas, que pueden ver. Entonces, eh, también hay algo que hay que tener en cuenta, que hay lo que es la figura de tutor, asesor y mentor. Cuando hablamos de mentor, nosotros estamos hablando de personas con quien nosotros trabajamos de forma más estrecha que nos orientan no solamente a realizar trabajos de investigación, sino que también nos orienta a que podamos nosotros desenvolvernos, desarrollarnos como futuros o como futuros científicos o como investigadores o lo que sea. Entonces, eh, eso es algo que es una práctica muy común en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, y eso todos los investigadores o todas las personas que están iniciando una investigación están con, adquiriendo, no sé si llamar el término adquiriendo, ¿verdad? Pero se unen a equipos de investigador, son adoptados por mentores o adquieren un mentor y eso les orienta al desarrollo de su investigación. Entonces desarrollan incluso líneas de investigación junto con sus mentores, que ahí ya es otro tipo de vínculo que tenemos que ver, lo que es entonces autor, asesor, lo que es tutor, asesor y mentor, que son tres términos distintos. Sí, algunas revistas, o sea, la mayoría ya ahora por los criterios de calidad, pide lo que sería eh, la, las contribuciones de los autores. Entonces, se menciona, por ejemplo, autor fulano de tal hizo la concepción de la idea, después el otro autor hizo la revisión crítica del manuscrito, fulano de tal hizo el análisis, otros fulano de tal hizo la redacción científica, todos los autores aprobaron el trabajo, cosas así que son ya cartas y formatos preestablecidos. Incluso hay ya formatos preestablecidos para eso, lo mismo que para lo que es declaración de conflictos de intereses, que ya están preestablecidos también. No sé si hay alguna otra consulta. Todo este tema de lo que son políticas editoriales, todo lo que es esta parte es bastante interesante, apasionante, porque hay muchas prácticas que nosotros hemos normalizado, quizás por desconocimiento nada más, lo que es política editorial básicamente, que tenemos que conocer y ir de a poco puliendo esa parte para que nosotros podamos aumentar y crecer como país en cuanto a lo que es producción científica porque nosotros actualmente todavía no podemos, por ejemplo, les hablo desde la experiencia de la revista Salud Pública del Paraguay, nos cuesta, por ejemplo, publicar o postular a iniciaciones como Scopus o PubMed, porque tenemos todavía algunos inconvenientes con lo que serían la parte de las autorías, la parte de copiar y pegar, que son conductas que solemos hacer. Entonces, de a poquito nosotros como país vamos a ir conociendo más sobre este mundo que es básicamente un mundo otra vez aparte de lo que es redacción y concursos como este, por ejemplo, escuchando la experiencia de profesores con gran renombre como lo que son los profesores que nos visitan de Canadá, mañana la profesora Antonieta, la doctora Antonieta, por ejemplo, eh, entonces, con ellos vamos a ir aprendiendo y vamos a ir puliendo y vamos a ir sacando y aumentando esta producción científica que como país necesitamos incluso para poder rankearnos como institución, como universidad o como investigadores, siempre necesitamos de publicaciones y estas publicaciones tengan impacto. Doctora, sí, acá ya mencionó la doctora. No sé si alguien tiene alguna otra consulta.
Sí, justamente el profesor McFarland dijo que como este es un curso que está derivado o que está adaptado de lo que se realiza, del curso que se realiza en California, entonces ellos ceden todas las diapositivas del curso completo. Entonces eso vamos a estar alzando en la plataforma. Ustedes pueden tener acceso libre a todo el material del curso que ellos realizan en Estados Unidos. También quisiera decirles que mañana tendremos la charla de la doctora Antonieta Rojas de Arias, que es la presidente de la Sociedad Científica del Paraguay, que nos va a estar también contando su experiencia, así como el doctor Carlos Ríos, que es uno de los autores más prolíficos del Paraguay, ¿verdad? Que también nos compartió hoy su experiencia, que es muy importante para poder minimizar el riesgo de que nuestros artículos sean rechazados por las revistas. También en la semana que viene tendremos la por decirlo de alguna manera, ¿verdad? De Ali Merzazedet, que de Irán, pero que está actualmente como profesor en la Universidad de California, San Francisco, y él va a desarrollar la parte de material y métodos el jueves y el viernes. Todo lo que contiene la sección de material y métodos va a ser desarrollado por él y va a haber una traducción también simultánea. Y posteriormente la última clase será con el profesor Shikan Bandingwala, que es de la Universidad de McMaster de Canadá, que nos va a hablar sobre cómo se redacta la parte estadística del artículo. Justamente estuvimos conversando y me dijo, vamos a sacar esa costumbre de decir, las variables cuantitativas serán analizadas a través de medidas tendencia central y dispersión, y las variables cualitativas a través de frecuencias absolutas y relativas. Entonces, él nos va a dar técnicas o tips para poder describir mejor todo lo que es la parte estadística. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta con respecto al curso. También quisiera decir que tendremos una parte 2. Esta es la primera fase donde vamos teoría. Luego, la segunda fase ya sería una parte práctica, pero que para esa fase donde se realizarán o se redactarán cada uno de los componentes, se requiere de que las personas tengan una base de datos ya limpia para para que la gente de tanto Willy como Ali como el profesor Khan puedan apoyar en la redacción de ese artículo. Bueno, parece que no hay más consultas, entonces de mi parte muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gloria, a la profesora Angélica también por la invitación a formar parte de este selecto grupo de docentes para hablar un poquitito sobre lo que es redacción científica y que podamos ir apuntando hacia lo que es la producción científica como país. Entonces, nuevamente reitero mis agradecimientos a todos ustedes también por estar presentes acá en esta conferencia, que lo pueden ver después en el Classroom, también fue transmitido en YouTube, entonces pueden verlo todos de esa manera. También creo que fue grabado, entonces pueden verlo otra vez cuando gusten. Y cualquier consulta, aquí tienen mi mail, si es que tienen alguna consulta más puntual o algo así, encantado de responderles. Nuevamente, muchas gracias y ya quedo a tu cargo, doctora. Bueno, muchas gracias, Carlos. Excelente la presentación y creo que nos pintaste un panorama que nos va a ayudar muchísimo
a poder redactar en forma más rápida, porque justamente eso es lo que queremos, que la redacción no sea una agonía, de que no sea algo que dure como un año y que luego las personas puedan estar desistiendo otra vez y se queden los papers por el camino. Muchas gracias a todos y nos encontramos mañana a las 18 horas para escucharle a la doctora Antonieta. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.